Buenas. ¿Se me escucha? Más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siento un monologuista, Club de la Comedia. Bienvenidos. Bueno, lo primero es decir que es la primera vez que hago una ponencia, una charla, aunque yo me dedico a dar la chapa profesionalmente. Nunca había estado pues, en un sitio así, con un público así, así que lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí y por querer escucharme un poquito. Supongo que, no sé si la mayoría, pero mucha gente más o menos me conoce, pero por si las moscas, voy a hacer una pequeña introducción, presentación de lo que yo he hecho y de lo que voy a explicar hoy. Yo empecé hace unos 9 años aproximadamente en YouTube. Yo provenía de otro mundo, provenía más pues, del mundo de la interpretación, del modelaje, nada que tenía que ver con el internet, digamos, sino con lo más old school. Pero tenía claro que había una barrera entre el público y yo mismo, porque dependía siempre de un casting, dependía siempre de alguien que me diera valor como para poder trabajar. Entonces descubrí YouTube, me acuerdo que los primeros vídeos que vi de YouTube fueron de Rubius, de Mangel. ¿Alguno de la época de hace 9 años que ya viera YouTube? Que levante la mano, por favor. Hostia. Media de edad, 76 años. Pues yo empecé con esto, ¿no? Y vi a esos chicos haciendo eso. En ese momento quizás tenían 200.000 visitas y eso ya era un récord, ¿no? Era, ¿cuánta gente están moviendo? Y pensé, si ellos lo están haciendo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces decidí empezar con YouTube, en un momento en el que no había tutoriales como para empezar, no sabíamos editar. De hecho, bueno, a lo mejor me voy a la cárcel después de aquí, seguramente por muchas más cosas, pero yo y todos empezábamos pirateando el Sony Vegas, por ejemplo, ¿no? Que ahora no se llama ni Sony Vegas, ahora es Magix Vegas, pero en ese momento todos, lo primero que preguntábamos era ¿de dónde me puedo descargar gratis el Sony Vegas? Y eso que todos hacíamos, no sabíamos editar, no sabíamos cómo funcionaba el cortar, pegar. Éramos un poco cobayas, ¿no? De este mundillo. No había escuelas para aprender eso, no había un instituto, no había clases, pero teníamos ilusión, teníamos ganas y yo creo que cada uno tenía nuestro talento, ¿no? Entonces empecé, me creé el canal, mi idea era llamarlo El Rincón de Jordi. El Rincón de Jordi estaba ya cogido, por lo que pensé, un día me llamaron Giorgio, ni me gustó, pero bueno, no había más, por lo tanto, El Rincón de Giorgio, ¿no? Empecé con el canal, empecé con un canal muy variado, un poco, también estábamos inventando, estábamos haciendo cosas que no diría que nos copiábamos unos de otros, pero sí nos mirábamos mucho porque es que no había nadie más. Había gente en Estados Unidos, pero éramos muy poquitos. Y ahí empezamos, ¿no? Yo lo que voy a hablar aquí un poquito, 9 años después, con la experiencia que tengo, después de abrir The Wild Project, entiendo que muchos también conocéis The Wild Project, ¿no? El podcast. Que levante la mano lo mismo, ¿quién ha visto algún podcast? Vale, fantástico, aquí empieza la secta, amigos. Bueno, pues después de reinventarme un poquito y de tener esta segunda vertiente, más dedicada a las charlas, más dedicadas a un programa que es similar a la radio, pero en internet, voy a intentar daros mi punto de vista y mis experiencias sobre cómo empezar en este mundillo, claves para poder hacerlo bien. No es difícil, no es difícil entrar, pero es muy difícil hacerlo bien. Porque al final, muchos de los que estáis aquí, o si no vosotros tenéis amigos, tenéis conocidos, tenéis familiares, ¿qué les gustaría? Ser streamers, ser youtubers, dedicarse al entretenimiento digital. Hay mucha competencia. Hay mucha gente que quiere hacer cosas similares. Hay mucha gente incluso que lo hace bien. Pero para destacar, para ser algo más, yo creo que necesitáis, además de estar en el momento adecuado, justo en ese lugar mágico, necesitáis algunos recursos que yo voy a intentar al menos explicaros. El primero, para entrar en este mundo del entretenimiento digital, que ya no tan solo es el presente, sino que es el futuro y va a ser el futuro durante muchos años. La constancia es básica. Sé que es algo muy básico y sé que la constancia en qué mundo no funciona bien, ¿no? Pero es necesario tener constancia, es necesario ser regular. Da igual si queréis ser instagramers, da igual si queréis ser youtubers, da igual si queréis ser streamers, da igual si queréis dedicaros a OnlyFans. Que levante la mano el que quiera hacer OnlyFans aquí. Ay, puñeteros y puñeteras, ¿eh? Si la verdad hablara... Bueno, sea lo que sea, aunque sea OnlyFans, no estoy de broma, aunque sea una cosa más de otro tipo, ¿no? de carácter festivo, tenéis que ser constantes. Y eso significa que tenéis que obligaros a vosotros mismos a tener una regularidad.
Y esto yo es lo primero que aconsejo. Antes de empezar a pensar qué cámara me compro, antes de empezar a pensar de qué voy a hablar, lo primero, ¿cuántos días tengo a la semana? ¿Cuántas horas tengo a la semana? ¿Puedo hacerlo o no? Porque si no tenéis tiempo y no tenéis las ganas, no empecéis, no perdáis vuestro tiempo. Dedicaros a otra cosa. Eso es lo primero, constancia. A nivel de equipo, ¿vale la pena comprarse un superordenador? ¿Vale la pena comprarse una supercámara? Una de las cosas que ha traído el mundillo digital es que con muy poco te puede ver mucha gente. Todos hemos empezado con... Yo empecé con el móvil y no con los móviles de ahora. O sea, yo empecé con un móvil, o sea, mi trípode, atención, el trípode era una serie de libros o cajas, un libro detrás y el móvil puesto para que más o menos me pillara. Y así empezábamos muchos, no teníamos ni cámaras profesionales, por supuesto, porque no pensamos que esto iba a ser dinero fácil. De hecho, el dinero, cuando yo llegué, a una segunda generación, ya no estaban, ya no habían los contratos de machinima bestiales, ya no había ese ingreso, ¿no? Entonces era un poco, vamos a ver qué pasa, no teníamos fuentes rápidas de dinero. No es tan importante lo que tengáis. ¿Tenéis una cámara mínimamente buena? Utilizadla. ¿Tenéis un móvil que graba bien? Utilizadlo. Yo quizás lo que sí que os recomendaría es que el micro, que suele ser más barato que una buena cámara, sea a lo que más le dedicáis un importe económico. Porque al final, el vídeo, más o menos si te ven, tú puedes imaginártelo. Pero el sonido tiene que ser nítido, lo más nítido que pueda. El sonido tiene que ser claro, porque mucha gente, y más hoy en día, por ejemplo, los streamers no están viéndolos constantemente. Lo que están es escuchándolos, porque a lo mejor estáis estudiando, a lo mejor estáis jugando videojuegos, a lo mejor estáis... Da igual, estáis haciendo una cosa, no quiero decir qué, estáis haciendo una cosa y lo tenéis de fondo. No estáis pendientes de la imagen, pero sí del sonido, por lo tanto es muy importante. No tenéis que gastaros una gran cantidad de dinero. Otra cosa es que ya os profesionalicéis, que ya vais un paso más allá. Entonces sí que os diría que vale la pena. Más cosas importantes para empezar en este mundo de entretenimiento. El algoritmo. Esta es una palabra para algunos maravillosa, para otros diabólica. Yo creo que el algoritmo está sobrevalorado, ¿no? Para los que no sepáis lo que es el algoritmo, todas estas plataformas, como YouTube, como Twitch, como Facebook, como Instagram, como TikTok, son plataformas gigantes. Es imposible que haya un señor Manolo, que esté ahí 8 horas a la semana mirando millones de vídeos y diciendo, vale, este lo voy a colocar a este público y este lo voy a colocar a este y este otro... No, esto lo borro. Es imposible. Entonces, lo que han hecho estas grandes compañías es crear una serie de algoritmos junto con inteligencia artificial, con machine learning, matrices, que lo que hacen es automáticamente disponen un poquito de la plataforma. Y lo que ellos hacen, los ingenieros de esas plataformas, es que de vez en cuando les dan unas directrices. Oye, ahora mira, pues este vídeo, si lo aguantan más de 2 minutos, significa que les ha gustado, pues recomiéndalo más. Pero esto lo van cambiando. Aún así, creo que muchas veces el algoritmo se utiliza como excusa para no ver nuestra propia autocrítica. Esto lo hemos hecho todos, yo el primero también. Hay una época en la que las cosas no te van tan bien. Lo primero que piensas es el algoritmo. El algoritmo. Realmente nadie sabe cómo funciona el algoritmo. Y yo estoy seguro que incluso mucha gente que trabaja en Google, por ejemplo, hablando de YouTube, no sabe cómo funciona el algoritmo. Porque, luego os explicaré un poquito, estas plataformas son muy opacas. Muy opacas. No hay una charla, no hay diálogo con ellas. Realmente estás muy solo en muchos casos, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo funcionan los truquitos, cómo funcionan los tags. Podemos tener intuición, podemos hacer ensayo y error, pero no tenemos una clave. Pues con el tema del algoritmo es lo mismo. El algoritmo es más, yo creo, muchas veces una cabeza de turco de cuando algo no va bien. El algoritmo no perjudica a nadie porque sí. Nunca me ha perjudicado a mí porque sí, no perjudica a Manolo porque sí, no perjudica a nadie. El algoritmo es algo que sirve para todos desde la misma posición, porque sí que es cierto que estas plataformas no distinguen si eres muy famoso, si no eres muy famoso, seas quien sea. Por lo tanto, ¿cómo jugar con el algoritmo? Pues no os lo puedo decir porque ni yo lo sé y llevo muchos años en esto. No hay una forma de hacerlo, no hay una forma de jugar. Entonces tenemos que volver a lo anterior, a la constancia, a tener una regularidad, porque desde luego todo lo que sea que te consuman durante más minutos y que te consuman más veces repetidas va a ir a favor. Pero en muchos casos tendréis ese vídeo que es brutal, o esa idea, o ese stream, ese concepto, que lo subís pensando, esto lo va a petar, esto va a ser el éxito de mi canal, o voy a conseguir abrirme paso con esto, y es un fracaso absoluto. Y podéis pensar, el algoritmo no me quiere. No, el algoritmo le das completamente igual.
El algoritmo ni te odia, ni te quiere, ni te piensa. El algoritmo pasa de ti. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es tú también pasar de él. No penséis nunca en entrar en estas plataformas y que lo primero que os venga a la cabeza es ¿cómo puedo manipular el algoritmo? Porque no podréis. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, el tema del algoritmo, yo lo que os recomiendo es que lo quitéis de la ecuación y os dediquéis a lo que podéis controlar, que sois vosotros mismos. Otra cosa muy, muy, muy importante, marketing. Yo creo que en el mundo digital es casi tan importante cómo te vendes a lo que haces. Y esto pasa en todos sitios, ¿eh? En YouTube lo tenemos clarísimo. El clickbait, buenas miniaturas, cosas llamativas, saber elegir los temas. Esto es algo importantísimo. En Twitch también. En Twitch es muy importante a veces cómo vistes, qué es lo que haces, tener claro qué es lo que se va a ver en ese pequeño frame para llamar la atención comparándote con otros. Pero no tan solo en las propias plataformas, cómo transmites por redes sociales. Una cosa que es básica, si queréis ser streamers, si queréis ser youtuber, tenéis que tener unas redes sociales mínimamente fuertes. Y esto es así, os guste o no os guste. A mí Twitter no me gusta mucho, la verdad. Y más últimamente que es un vertedero, pero se tiene que tener. Y tienes que tenerlo fuerte, y tienes que estar ahí, y tienes que intentar que la gente te vea, no tan solo en tu propio canal, sino también expandirte en redes sociales. Por lo tanto, tenéis que venderos constantemente. El marketing es una de las partes fundamentales, sin ningún tipo de duda, de este trabajo, de esta profesión. Si no os gusta el marketing, si no os gusta o no sabéis o no queréis aprender a venderos a vosotros mismos, vais a fracasar. No hay otra, vais a fracasar. Necesitáis entender cómo funciona la masa, cómo funcionan los públicos para poder llegar a ellos. Esto es básico. Entonces, ¿vale todo para hacer marketing? No, no, y yo creo que cada vez menos. Repito que nosotros éramos cobayas. Al final nosotros estábamos probando cosas, ¿no? Y probábamos historias raras, algunas funcionaban, otras no. Hoy en día las cosas están bastante claras. ¿Qué os recomiendo yo en cuanto a marketing? Lo primero, no mintáis. O sea, podéis ser llamativos, podéis de alguna forma ser chillones, pero que lo que estáis publicitando se encuentre en vuestro contenido. O sea, no digáis, me rompo la pierna en 3 partes, os parto las piernas, y de repente que el vídeo sea que, nada, que estabas hablando con un amigo que un día te caíste y te hiciste un esguince. Esto ya no sirve, no funciona. Esto lo que os va a causar es mala publicidad. Entonces esa persona o esas personas que han visto ese vídeo y se han sentido engañadas no van a volver a entrar. Hace años esto podía funcionar, actualmente no. Por lo tanto, yo os recomiendo que hagáis lo que hagáis siempre, siempre, siempre. Intentad sed honestos en este tipo de marketing. Eso sí, sed llamativos, utilizad colores llamativos. Mirad un poco lo que funciona. Este es otro punto importante también. ¿De qué va vuestro contenido? ¿Qué tenéis que hacer? Y esto se puede aplicar no tan solo a los que hacemos vídeos, a los que hacen stream, también a los que están en Instagram o a los que están en TikTok. No digo que copiéis, pero sí os recomiendo que de alguna forma os inspiréis en modas. Por ejemplo, estamos ahora con el Mundial de Fútbol. Aunque os guste más o menos el fútbol, la gente lo está hablando. Si conocéis un poquito del mundo del fútbol, utilizadlo. Haced algún contenido que tenga referencia a eso. Quizás no hace falta ni que habléis directamente de fútbol, pero utilizad alguna ambientación. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de Argentina, de Messi, de Luis Enrique. Utilizad estas cosas. Esto está bien. Al final es utilizar una coyuntura social para vuestro provecho y de forma honesta, de forma sincera. Por lo tanto, también es muy, muy importante que sepáis esto. Y esto lo quiero relacionar con una cosa que también es básica y que de hecho he hablado con el libro que he publicado ahora, que es el hecho de no engañaros a vosotros mismos. Algo básico que tenéis que tener, y esto os lo podéis aplicar a todo, es que tenéis que ser realistas con quién sois. Todos tenemos virtudes. Por ejemplo, de aquí, ¿quién cree que tiene mucha facilidad para hablar, para comunicar? Que levante la mano. Vale. Todo se puede mejorar. Incluso los que no habéis levantado la mano y queréis dedicaros a algo así, podéis mejorar muchísimo. Y lo vais a hacer si tenéis constancia, si os esforzáis, si sois suficientemente humildes como para saber que os falla esto y podéis crecer. Pero todo tiene un límite. Y hay ciertas personas que tienen cierta facilidad para ciertas cosas. Es muy importante que sepáis qué se os da bien y qué no se os da bien. Y esto es algo que a veces cuesta porque al final es duro, ¿no? Decir, yo tengo la ilusión de ser una estrella del rock.
¿no? Mi ilusión era ser una estrella del rock, pero musicalmente soy una patata. Lo podría intentar, sí, podría llegar a ser mediocre o algo regular, sí, pero no para triunfar. Y tienes que ser a veces realista. Entonces es muy importante que si empezáis en este mundillo, sepáis qué se os da bien. Sois buenísimos jugando, aprovechadlo. Haced un canal de gameplays, o que los videojuegos sean una parte importante de vuestro contenido. Sois muy cómicos, se os da bien hacer reír a la gente, aprovechadlo. Hagáis lo que hagáis, que siempre haya mucho humor. Porque al final tenéis que saber, como decía antes, venderos, aprovechar esta fortaleza para potenciarla, pero también sed conscientes de vuestras limitaciones. Si tenéis puntos débiles, por ejemplo, lo que decía antes, se os da fatal hablar. No sois buenos, o sea, no tenéis buena dicción, no tenéis buena voz, no sois bien en las ideas. Hostia, pues no vayáis a, por ejemplo, a hacer un canal de blogs o a intentar dar la chapa constantemente, porque vais a daros cuenta de que no funciona, o que tenéis que hacer un esfuerzo tan grande para simplemente ser más o menos buenos que no os va a salir a cuenta. Y esta es otra, el tiempo que tenéis que invertir a esto. Yo sé que ahora ya hemos pasado esa época en la que tú decías, ¿qué te dedicas? Me daba hasta vergüenza. O sea, casi prefería decir soy actor porno que decir soy youtuber, porque las miradas que te hacían era rollo, ok, o sea que eres un gandul, ¿no? Decía sí, pero no en ese sentido. Pero había mucho prejuicio. Lo estamos superando. Estoy seguro que la mayoría que están aquí, tengáis la edad que tengáis, sabéis que ser streamer, youtuber, implica trabajar. Implica muchas horas de dedicación. Es un trabajo, y esto no es lo típico que se dice, es un trabajo duro de verdad. Lo es. Porque mentalmente no descansas nunca. Y eso es algo que también tenéis que tener en cuenta. Tenéis que entender y tenéis que saber que van a ser horas y horas y horas. Y no tan solo horas de dedicación haciendo el contenido, haciendo los guiones, si tenéis que hacer guiones, haciendo las fotos, si tenéis que hacer fotos. No, sino que también cuando desconectáis no vais a poder. Porque vais a tener que estar pendiente de las redes sociales, vais a tener que estar pendiente, si ya vais un poquito a lo profesional, de ciertas reuniones con ciertas empresas que os van a pedir campañas, que os van a pedir que hagáis trabajo para ellos. Es maravilloso ser tu propio jefe, pero a veces, si os van bien las cosas, tendréis que entender de que vais a tener personas que os estarán pagando un dinero para que hagáis cosas. Y de alguna forma en ese momento trabajaréis para ellos. Y trabajar para ellos significa que tendréis que cumplir más o menos sus exigencias. Y eso también os lo tenéis que tener, os lo tenéis que poner en la cabeza. Horas, horas, horas y horas. Este es un mundo de sacrificio, es un mundo de dedicación. Y tenéis que tenerlo claro. Yo creo que estos son los elementos básicos que yo os puedo decir para empezar en esto. Luego, a partir de aquí, me podéis decir, hostia, Jordi, lo he hecho todo y mi OnlyFans no tira. Y digo, pues a lo mejor te falla otra cosa. Pero haya lo que haya, esto no es una receta mágica, puede fallar. Tú puedes hacerlo todo, puedes ser constante, puedes ser muy bueno en marketing, puedes ser buenísimo hablando, puedes ser un crack en videojuegos y que fracases completamente. Porque en la vida no hay nada que te puedan asegurar, nada. Hay gente que mide 2,20 metros, juega básquet increíble y se lesiona al primer año de entrar en la NBA y tiene que dejarlo. Hay gente que ni llega a la NBA porque simplemente no ha tenido pues, esa circunstancia de que un ojeador le viera y se ha pasado toda su vida en pequeñas canchas o en ligas menores teniendo que dedicarse a otra cosa. Con esto os puede pasar perfectamente. Yo sé que muchos y muchas tenéis ilusión de poder dedicaros a esto. Y es normal, es un trabajo muy bonito, con sus cosas malas, pero es muy bonito. Pero no es tan sencillo. Aunque sea simplemente hacerse fotos, la gente a veces de alguna forma también ridiculiza, ¿no?, a la gente que hace más contenido tipo Instagram, TikTok, contenido corto. Y yo alguna vez lo he hecho, ¿no? Pero luego lo pienso y digo, no es tan fácil estar constantemente con nuevas ideas, con nuevos conceptos, teniendo que reinventarte, teniendo que tener esa chispilla para no repetir esa misma foto, ese mismo Instagram un día tras otro. Y la reinvención es el último punto del que quiero hablar, ¿no? Que una vez ya lo habéis hecho todo, hayáis tenido éxito o no. Como os digo, no tenéis nada garantizado. Creo que hay un momento en el que tenéis que reinventaros. Yo lo he hecho, ¿no? El The Wild Project al final es una reinvención. Sigo teniendo el Rincón de Giorgio, sigo con mi carrera, pero necesitaba algo más. Y no tan solo por el público, tengo que reconocerlo. Yo no lo hice esto por el público, lo hice por mí mismo. Porque todo satura, todo cansa en la vida. Y ese trabajo, como son tantas horas, como hay tanta presión mental, como no te reinventes, como no busques una nueva
salida, una nueva alternativa, puedes acabar muy quemado. ¿Cuántos streamers, cuántos youtubers han tenido problemas mentales? No son de gratis, no se lo inventan, no es para dar pena, porque es que sucede, porque te ves en una propia burbuja de presión social tuya propia y de aburrimiento, de hacer cada día lo mismo y lo mismo y lo mismo, teniendo la capacidad de poder cambiar. Yo entiendo que una persona que tiene un trabajo, vamos a decir, formal, que tiene un jefe, no puede decir, mira, ¿sabes qué, jefe? Mañana voy a pasar de ser abogado y voy a dedicarme a chutar un balón y seré futbolista. ¿Qué te parece? ¿Me pagas? Porque va a decir, sí, mira, la puerta esa tan preciosa, hasta luego. Tú te lo puedes permitir, nosotros nos lo podemos permitir, podemos reinventarnos. Entonces creo que es muy importante que hayáis conseguido lo que hayáis conseguido, hay momento que toca cambiar. Yo lo hice, como sabéis, hace unos 3 años ya, bueno, justo antes de la pandemia, pues empecé con The Wild Project, que es un proyecto que no tenía casi nada que ver con El Rincón de Giorgio, un proyecto en el que al final nació como un podcast de charlas, de traer a gente interesante que me contara. Ahora tenemos las tertulias, hay un formato, hay 2 formatos y ya veremos qué pasa en el futuro. Pero al final, la reinvención a mí me ha dado el éxito más grande de mi vida. Yo podría haber seguido perfectamente con lo que hacía y me habría funcionado, pero necesitaba algo más. Entonces creo que es muy importante que lo hayáis conseguido, ¿no? Porque estoy seguro de que alguno de vosotros, bueno, seguro no, pero podría ser que alguno de vosotros acabe logrando lo que quiere en la vida. Cuando notéis que ya estáis empezando a quemaros, que ya estáis empezando a tener esa sensación de un día más, me aburre lo que estoy haciendo, no tengáis miedo. Intentad reinventaros. ¿Funcionará o no? Eso ya no lo sé, pero tenéis que hacerlo. Queda muy poquito, ¿vale? 3 minutos me pone aquí, ya viene la policía a buscarme, pero quiero también un poco interactuar con vosotros. Yo sé que mucha gente que está aquí hoy pues ha venido para preguntarme o para poder hablar conmigo. ¿Te parece si vienes o si me puedes pasar la pregunta de alguno de ellos? A ver, ¿quién quiere hacerme alguna pregunta? Hombre, un poco relacionada con el mundillo. Tú mismo. A ver. A ver. Vale. Hola. Ahora sí. Buenas, Dime. Jordi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony. Yo, como muchos de aquí, seguramente te sigo desde El Rincón de Giorgio, pero creo que realmente caí rendido a tu contenido con el The Wild Project. Enhorabuena porque lo has petado. Gracias. Mi pregunta es, traes a invitados de mucho valor, pero no todos son iguales. Son muy distintos, con backgrounds muy distintos, se dedican a cosas muy distintas. No todos pueden hablar de lo mismo o de todo. ¿Cómo enfocas, cómo preparas, cómo organizas, que creo que es lo que más trabajo te lleva, el hecho de voy a tener esta entrevista, qué saco, qué le digo, qué me puede aportar? Pues muy buena pregunta, ¿eh? O sea, como tú bien dices, cada invitado es diferente. Si traigo a un matemático, no le preguntaré, oye, yo qué sé, pues cuéntame, ¿el Everest fue guay subirlo? ¿Cómo te sentiste? Tienes que entender que cada persona de las que traigo, y esto es importante, tiene una historia que contar, todo el mundo. No ha habido ni un solo caso en el que yo haya pensado, guau, traigo a alguien porque, yo qué sé, porque me hace ilusión o porque es muy famoso, pero qué pelmazo va a ser. No, siempre sé que va a haber una historia, porque la mayoría de gente que yo he intentado traer son personas que, aunque el ámbito en el que están, a mí, a priori incluso, ni me atraiga, yo sé que esas personas van a sacar salsa. Por ejemplo, el matemático, ¿no? Eduardo Sáenz de Cabezón lo pongo como ejemplo últimamente porque me parece increíble. Un podcast de matemáticas. Yo odiaba las putas matemáticas, las odiaba con todas mis fuerzas. O sea, se me daban fatal, no me gustaban, les tenía manía. Y yo pensé, ¿voy a estar hablando 3 horas de matemáticas? ¿Estamos locos o qué? Pues te lo juro que hubiera hablado 6:30. Porque hay gente que te hace interesante cualquier cosa. Eso es lo que yo intento. Cuando yo traigo a alguien, tengo que ser sincero, yo no pienso en la audiencia, lo digo otra vez, pienso en mí. Yo pienso, ¿cómo voy a divertirme con este tío? Vale, traigo a una persona de matemáticas, bien, ¿qué preguntas hay chulas de matemáticas? ¿Por qué 1 dividido entre 0 da infinito, por ejemplo? Porque es algo que es entretenido, que es divertido, ¿no? Si yo traigo a un tío que es un ex, por ejemplo, David Jiménez, ¿no? Un exdirector de un diario, cuéntame cómo funciona la prensa de verdad. Hay tejemanejes políticos, hay empresarios que os intentan comprar, todo el mundo tiene una historia. El último podcast que hice sobre el mundo de la ciberseguridad, un hacker, todos tenemos móviles, ordenadores, lo fácil que es que nos roben todo. Pues está bien traer a alguien que te pueda explicar esto. Al final todo o casi todo el mundo tiene una historia que contar. ¿Y cómo me lo organizo yo? Muy sencillo. ¿Qué preguntas yo le haría a alguien de verdad? ¿Qué cosas quiero saber de esa persona? Y creo que es la forma de que al final se extrapole a que mucha gente le acabe gustando. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién quiere? Por ejemplo, él. Me gusta tu barba, ¿eh? O sea, el look está muy interesante. Gracias. Estoy en Operación Vikingo.
Buenas, Jordi, gracias por venir. Yo quería preguntarte una cosa y es que ¿qué le recomendarías a una persona que bueno, está luchando por crear contenido, ¿no? Y bueno, le da el hecho mucha vergüenza de qué pensarían los demás sobre lo que va a subir. Entonces, ¿cómo tú, bueno, qué le recomendarías a esa persona para gestionarse esos pensamientos y hacer que literalmente te la sude? Complicado el tema, ¿eh? Porque antes estaba hablando de que tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes y defectos. No es una buena virtud que te importe mucho lo que dice la gente si quieres dedicarte a esto. Es algo que vas a tener que luchar mucho y te vas a tener que esforzarte. Porque al final tú cuando publicas algo, sea lo que sea, te enfrentas a la valoración del público. Y ya sabemos cómo es la gente. La gente puede ser muy jodida y puede ser muy cabrona. Todos lo hemos sido en alguna ocasión, pero hoy parece que hay como ese caldo de cultivo, ¿no? Del hate, del odio. Lo primero que le diría es que tiene que hacer un ejercicio propio. O sea, antes que pensar en qué dirá Manolo / Real Madrid 13 de mí, tienes que de alguna forma, y esto es muy complicado porque depende de personalidad, de qué problemas has tenido en tu vida, de dónde viene tu inseguridad, porque seguramente gran parte de esta sensación de pánico ante lo que piensan los demás es una propia inseguridad. Tienes que primero entender de dónde proviene eso. A partir de ahí, ya sea tú mismo con autogestión o buscando algún tipo de ayuda, familiares, amigos, profesional, intentar entender cómo combatir eso, porque es muy difícil que ahora diga una sola cosa, pero a nivel de vergüenza, a nivel de decir, es que no, imagínate, voy a poner un ejemplo, no me gusta mi cara, alguien dice, no me gusta mi cara, no me gusta mi objeto, y ahora me voy a grabar yo y que me vean, y que tengo la nariz muy grande y me van a insultar por eso, pues ahí tienes, yo lo que recomiendo es que, a no ser que sea algo que realmente te está masacrando la vida y que es un problema que tú tienes tan gordo que te puede amargar o te puede hacer entrar en depresión o problemas graves, lánzate al ruedo. Porque muchas veces la mejor forma de superar algo es enfrentarte a ello. Hay gente que le dan miedo las arañas. Bueno, pues intenta meterte con un par de arañas, no venenosas porque si no te vas a morir, pero inténtalo, tócalas, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada de nada. ¿Te dan miedo las sabandijas? Toca una sabandija, no te va a hacer nada, no te va a matar. Como mucho te va a hacer un coletazo, te va a morder un poquito, no te va a hacer nada. Con esto es lo mismo, te da mucha vergüenza hablar, crees que tienes una mala voz, no te gusta tu cara, no te gusta cómo te expresas, da igual. Si tú tienes claro, eso sí, lo tienes que tener muy claro que quieres dedicarte a esto. Tú tienes claro, enfréntate. Mira qué pasa, a lo mejor te sorprendes a ti mismo y dices, ¿sabes qué? Vale, alguien ha dicho algún comentario, pero me da igual. Y ahí es cuando puedes empezar. Pero repito, esto es muy complicado hacer una valoración general porque cada uno tiene una inseguridad de un sitio diferente. Y hay algunas que son muy arraigadas y que yo realmente a esa gente lo que le recomendaría sinceramente es que antes de meterse en un sitio así, antes de meterse en un acto público, que lo arregle privadamente. Y una vez ya esté con esa seguridad, que salga al ruedo y que sea consciente de que le van a atacar. Vamos a hacer la última porque ya si no me echan de aquí. A ver, elige tú. Yo no me quiero mojarme más ya. Hola Jordi, muy buenos memes, por cierto. Gracias. Tenía que pasar, ¿eh? Tenía que pasar. Te iba a preguntar el tema sobre todo al principio de cuando empiezas y todo esto, ¿cómo llevas el tema de la constancia compaginando con el tema de no, es que se me ha muerto mi abuela, ahora está en el hospital tal, es que mis amigos dicen de que quieren salir de fiesta conmigo, a un cine? ¿Cómo compaginas todo de forma en que no evitas, ¿no? digamos, a la gente o priorizas tu carrera antes de cualquier cosa? Porque a veces que pasarán cosas, digo. Hablas cuando empiezas, ¿verdad? Porque cuando eres un profesional, a no ser que sea algo muy grave, eres un profesional y te debes a la profesionalidad, ¿eh? Estoy hablando de que si mis amigos me dicen de ir a tomar unas copas, les voy a decir sí, pero voy a inventarme alguna excusa. No, pero tienes que decir que no, la verdad. O sea, tienes que decir que no y tienes que centrarte en tu profesión. Otra cosa si tienes un problema familiar, enfermedad, etc. Cuando estás empezando, es muy buena esta pregunta porque aquí hay una cosa muy clara. Cuando estáis empezando, si alguno empieza, no vais a ganar dinero de entrada, es olvidaros, y esto es a medio largo plazo. Por lo tanto, tú estás pensando, hostia, yo estoy aquí privándome de salir con mis amigos que se lo van a pasar increíble, o de ir a ver a mi tía que le tengo una ilusión que hace mucho que no la veo, o de ver a mi abuela, o de salir a pasear el perro 5 veces en vez de 3,
porque tengo que estar grabando un vídeo que van a ver 562 personas y las 500 primeras son mías, que voy a ir repitiendo con F5. Claro, es jodido eso. No es fácil, no es fácil. Aquí hay un tema de compromiso. Yo, por supuesto, soy el primero que os digo, si tenéis un problema físico, tenéis un problema familiar o algo grave, que le den por el culo a esto. Y es la verdad. No os forcéis demasiado. No vayáis a hacer un vídeo con vuestra abuela muerta al lado. No lo hagáis, no pasa nada, podéis esperar, nadie va a quejarse. Es una cosa que ya no me da tiempo, pero me hubiera gustado también hablar, que es de esta presión que nos estamos metiendo de no puedo fallar ni un día porque me van a olvidar. Eso es mentira. Nadie se olvida de ti en un día. En un año quizás, en un día nadie, en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 4, ni en 5, ni en 7. Que es una cultura que está muy arraigada sobre todo al stream, esa necesidad de tengo que estar constantemente haciendo contenido, se van a olvidar de mí. No, eso es mentira. A no ser que seas muy pequeño, estés empezando, créeme, te recuerdan perfectamente. En este caso, la recomendación que haría es, cuando te comprometes a algo, te comprometes, si no, no te metas. Si tienes un trabajo, porque al principio lo normal es que estéis estudiando, trabajando en otro tema, que seas consciente de que vas a pasar una época puta y una época mala, y que vas a estar muchas horas metido en algo y que no vas a tener casi tiempo libre, que seas consciente de que esto te va a tocar. Porque nadie te obliga a hacer esto. Yo también, cuando empecé, tenía 1000 historias y seguía ahí, sin cobrar nada. Es una apuesta que tú haces. Entonces, lo que tenéis que ser muy conscientes es que tengáis lo que tengáis, porque tendréis una vida, tendréis otros trabajos, tendréis estudios. Si os metéis en esto, tenéis que meteros de verdad y tenéis que entender de que vais a poder salir menos. Si tenéis pareja, explicarle bien que la vais a ver menos o lo vais a ver menos y que van a haber ciertos cambios, sobre todo al principio. Una vez ya os estabilicéis, una vez ya tenéis un nivel profesional, ahí podéis tirar para adelante. Pero va a ser durillo y no hay mucha más cosa que decir que tenéis que tirar para adelante y si no es algo muy grave, no vais a tener que esforzaros mucho. Y ha sido un placer. Creo que ya está, ¿no? Ya no. Sí, ya estaríamos. Ya estaríamos. Me hubiera gustado estar más rato, porque ahora estaba muy a gusto aquí con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Bonito esto, ¿eh? Nada, que si queréis empezar en este mundillo, lo dicho, constancia, que le deis fuerte, que no os preocupéis, que al principio va a ser duro, nadie regala nada a nadie, a no ser que vuestro padre sea Amancio Ortega, pero en caso que no sea así, bueno, si lo es, venme a ver después que tengo un proyecto, pero en el caso de que no sea así, pues mucha suerte y mucho esfuerzo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y nos vemos. ¡Hasta luego!